Bueno, vamos a continuar con el tema que empezamos esta mañana, el cual tiene por título ¿qué dice Dios respecto a la toma de decisiones? ¿Qué nos dice Dios respecto a tomar decisiones? Y esta mañana pues estábamos hablando acerca de estos factores que tienen que ver con la toma de decisiones, qué tipo de decisiones existen para una persona en la fe, obviamente. Hablamos de decisiones de justicia, decisiones de juicio, hablábamos de decisiones triviales, hablábamos también de cómo Dios tiene un plan perfecto para nosotros y ese plan lo primero que evidencia es salvarnos y lo segundo que evidencia es que nos quiere direccionar a través de la Biblia, llenar nuestra mente de sabiduría para que así nuestras decisiones sean sabias y Él se lleve toda la gloria y toda la honra. Para las personas que no pudieron estar conectadas esta mañana, ya la predicación está en YouTube. El link fue mandado al grupo de WhatsApp de la congregación. Entonces vamos a continuar con nuestra enseñanza. La segunda parte, vamos a tocar algunos puntos de cómo nosotros vamos a tomar decisiones sabias, pero no los vamos a mencionar todos, vamos a mencionar 3 de los 7 puntos que hay y dejamos para continuar en una próxima ocasión. Vamos a entonces a dejar esta enseñanza en una serie de 3 predicaciones. Entonces voy a compartirles por acá mi pantalla para que podamos ver algunas diapositivas que nos van a ayudar a trabajar mejor este tema. Les recuerdo que este es un tema que encontramos en la página de 9 marcas y lo hemos adaptado de acuerdo a nuestro contexto, identificando pues, las circunstancias que se conectan con nuestro diario vivir. La iglesia que diseña estas enseñanzas es una iglesia de los Estados Unidos y pues obviamente en algunos detalles muy mínimos pues hay diferencias de contexto y hemos hecho pues como un trabajo de analizar para poder transmitirles a ustedes este mensaje. Entonces, como les decía esta mañana, no es una prédica como tal, vamos a tener una enseñanza, entonces vamos a hacer uso de medios audiovisuales, en este caso de diapositivas, y vamos a estar muy atentos si quieren tomar nota. Sería muy bueno que los que no pudieron escuchar esta mañana saquen el tiempo para hacerlo, para que se puedan poner en contexto, aunque esta segunda parte, pues no necesariamente, si no escuchas la primera no quiere decir que no entiendas esta parte, pues no, pero es bueno tener mejor una contextualización más clara de lo que estamos trabajando. Entonces, ¿ansioso o tranquilo? ¿Cómo soy yo a la hora de tomar decisiones? Hablábamos esta mañana que el Señor no se agrada de quienes toman decisiones en ansiedad y podíamos decir entonces que quienes toman las decisiones con ansiedad son personas que se ven agobiados, se ven como agonizantes antes de tomar la decisión, se desesperan, pero no solo eso, sino que después de tomada la decisión sigue la agonía, sigue el agobio, sigue el desespero porque temen haber fracasado con su decisión y temen a las consecuencias. Entonces están muy concentrados en su propia fuerza, mientras que el mandato de Dios es que descansemos en su bondad y estemos confiados de que Él, primero, a través de la palabra, nos dota de sabiduría para tomar buenas decisiones, pero si nos llegásemos a equivocar, ya que el pecado nos puede volver turbia esa sabiduría, nos puede oscurecer, nos puede nublar la sabiduría que Dios coloca en nosotros por ser pecado, porque ese es el diseño del pecado, esa es su naturaleza, perdón, eso es lo que el pecado quiere, como enceguecernos, hacer que no veamos las cosas claras. Sin embargo, si llegásemos a equivocarnos, el Señor ha prometido que todas las cosas nos van a servir para bien. Todas las cosas nos van a formar, todas las cosas nos van a educar si nuestro corazón le pertenece. Así que si tomamos una mala decisión, Dios no nos va a abandonar. Dios va a estar allí haciendo de esa mala circunstancia una enseñanza, una escuela para nuestra vida y nuestra familia. Sin embargo, la voluntad de Dios es que nosotros seamos sabios al escuchar su palabra y edificarnos en ella. Entonces, nos surge una pregunta. Después de analizar todo lo que veíamos esta mañana, hablamos de 3 teorías que hay en las iglesias cristianas respecto a la toma de decisiones
llegamos a la conclusión de que la teoría correcta era la tercera teoría, que es la que explica que los cristianos tomamos decisiones de acuerdo a la sabiduría que Dios coloca en nosotros a través de su palabra. Obviamente, también creemos y estamos convencidos de que Dios puede utilizar vehículos proféticos como visiones, palabras en nuestro corazón para guiarnos, pero entendimos según la palabra que ese no es el modus operandi de Dios. Es decir, Dios no lo hace el 100% de las veces así. El 100% de las veces lo hace a través de su palabra. Esa es, digámoslo así, la regla. Pero la excepción a la regla es que Él puede trabajar y hablarnos a través de sueños, visiones y palabras que llegan a nuestra mente y corazón. ¿Por qué hago esa claridad? Porque muchas veces nosotros vemos las cosas y hacemos las cosas al revés. Pensamos que la manera correcta es a través de, no sé, cosas muy sobrenaturales, la voz incluso audible de Dios, e ignoramos las escrituras, que es lo que la Biblia nos llama a que si la buscamos a ella, entonces nos vamos a llenar de sabiduría, y si buscamos la sabiduría, entonces el Señor va a guiar nuestros pasos, es lo que dice el libro de Proverbios. Entonces, ¿de qué manera como creyente deberíamos tomar decisiones? ¿De qué manera como creyente yo debería tomar decisiones? Una muy buena pregunta, porque si usted ve la prédica de esta mañana, eh, la parte anterior a esta enseñanza, usted diría, ok, muy chévere la información, muy chévere todo eso, entendí la naturaleza de las decisiones, entendí qué quiere Dios que yo haga, entendí que Dios me ama y que así sean cosas pequeñas, Él quiere hacer parte de mi vida, guiándome a tomar buenas decisiones, pero ¿de qué manera debo tomar esas decisiones? Entonces ahí vamos a hablar de este autor, James Perry, el cual nos escribe un libro que se llama Paso a Paso en español, y este libro es un libro que menciona, habla sobre la guía divina para la vida corriente, el día a día de nosotros los cristianos. Y este autor sugiere 7 principios que pueden ser útiles para nosotros tomar decisiones. Y vamos en esta primera parte a hablar de 3 de ellos. Vamos a profundizar en esos 3 y vamos a tomar notas si tienen la posibilidad de hacerlo para que nos quede muy claro eso. Si no, pues igual, como dice esta mañana, a través del grupo de WhatsApp de nuestra congregación, yo compartiría estas diapositivas para que ustedes las puedan tener, puedan leerlas, repasarlas, e incluso si en algún momento quieren compartirlas con otras personas, enseñar a otras personas, pues lo pueden hacer. Nosotros estamos recibiendo por gracia y por gracia damos. Como les decimos, esto lo estamos adaptando de un material muy bueno aquí en la página de Nueve Marcas. Entonces, los 7 principios que sugiere este autor son útiles para que un cristiano tome decisiones. Ahora, son principios útiles que se sugieren. No es una regla que si no los llevas a cabo y en el orden en el que está ahí, pues no vas a tomar una decisión correcta. No, porque son simplemente principios sugeridos que nos van a ayudar. Son consejos que nos van a ayudar. Entonces, hablemos de la primera situación que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Lo primero es consagración. ¿Qué significa consagrar realmente una decisión? Básicamente, cuando hablamos de consagración, estamos diciendo que las decisiones deben ser consagradas, ¿sí? Romanos capítulo 12, del 1 al 2, nos puede dar una idea de lo que yo estoy diciendo. Dice, así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Obviamente, cuando nosotros hablamos de decisiones como cristianos, siempre involucramos el tema de la voluntad de Dios. Y no es para menos, debería ser así siempre, porque un cristiano que realmente ame a Dios y que le ha entregado su vida al Señor, pues no quiere desagradarle. Quiere, incluso una de sus oraciones siempre es que se haga tu voluntad. Jesús nos enseñó a orar así. Padre, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, y nosotros lo hacemos. Entonces, a veces a la hora de tomar decisiones, o somos muy místicos o somos demasiado escépticos, y no puede ser así. No podemos ser tan místicos que ignoremos la sabiduría que viene de parte de Dios y estamos esperando a toda hora señales sobrenaturales para tomar decisiones,
pero tampoco podemos ser escépticos al punto de que, no, yo ya tengo sabiduría y punto. No, yo tengo sabiduría, pero esa sabiduría proviene de Dios y de hecho ya eso es un acto sobrenatural y por lo tanto yo debo tener comunicación íntima con ese Dios todopoderoso que me guía a tomar decisiones. Entonces lo primero que yo debo de hacer es consagrar la decisión. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Pues aquí encontramos un párrafo bien interesante que vamos a leer. Dice, esto es lo que queremos como cristianos. Cuando nosotros queremos consagrar una decisión, básicamente lo que queremos es ofrecer nuestras vidas como sacrificios vivos. Eso es lo que queremos ser como cristianos. Por lo tanto, nuestras decisiones también hacen parte de ese ofrecimiento, ¿sí? Queremos ofrecer nuestros empleos, nuestros talentos, nuestro dinero, nuestros matrimonios, la crianza de los hijos a Dios. Un verdadero creyente quiere hacer eso. Un falso creyente o un siervo malvado, como lo dice el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, pues no busca entregarle a Dios sino lo que le conviene o en lo que no se siente incómodo o lo que está dentro de su zona de confort. Pero un verdadero cristiano desea ofrecerle a Dios toda su vida como un sacrificio vivo. Desea ofrecerle su trabajo, desea ofrecerle sus talentos, desea ofrecerle su dinero, desea ofrecerle su matrimonio, la crianza incluso de sus hijos, ¿sí? No lo hacemos con el fin de ganar el favor de Dios. No, no hacemos esto con el fin de ganar salvación. No, hacemos esto como una respuesta de ese amor desbordante que Dios nos ha colocado en nuestro corazón hacia Él a través del Espíritu Santo. Y nosotros queremos ser transformados a la imagen de ese Dios glorioso y no a la imagen de este mundo. Como queremos ser transformados a la imagen de Dios, como queremos ser transformados y ser agradables a Dios y ser imitadores de Dios, como dice Efesios capítulo 5, entonces nosotros vamos a entregar nuestra vida, nuestra familia, nuestros talentos, todo a Dios, no al mundo. Ahora, si queremos ser moldeados a la forma del mundo, pues deberíamos entregarle las cosas al mundo. De hecho, si alguien le entrega las cosas al mundo y está guiando su trabajo, administrando su dinero, guiando su matrimonio, guiando a sus hijos conforme a los parámetros del mundo, pues básicamente está rindiéndose al señorío del mundo. Pero no, un verdadero cristiano hace todo para la gloria del Señor. Entonces, ofrece incluso sus decisiones y eso es consagrar. Señor, entrego esta decisión en tus manos, la pongo en tus manos. Ahora, cuando nosotros leemos este pasaje de Romanos capítulo 12, del 1 al 2, encontramos que sorprendentemente Pablo nos está diciendo que solo nosotros vamos a ser capaces de comprobar cuál es la voluntad de Dios si nosotros entregamos a Él todo lo que somos. Nosotros seremos capaces de comprobar cuál es la voluntad perfecta y agradable y de Dios si nosotros entregamos a Él todas las áreas de nuestra vida. Entonces, buscar la dirección del Señor no es cuestión de usar a Dios para obtener nuestra propia visión personal de éxito, no. O sea, es decir, nosotros no podemos utilizar a Dios como discúlpeme, pero muchos de las personas que hoy promueven el emocionalismo y promueven un evangelio muy emotivo, entonces por lo general usan a Dios como ese sello de garantía de que todo lo que ellos creen y quieren se va a cumplir. Y pues la verdad es que Dios no es un instrumento nuestro, nosotros somos al contrario, somos nosotros los instrumentos de Dios, por lo tanto nosotros nos consagramos a Él. No lo utilizamos para que Él nos cumpla todos nuestros caprichos, sino que si nosotros entregamos toda nuestra vida a Él, entonces la palabra de Dios rige nuestros corazones y si la palabra de Dios rige nuestros corazones, vamos a ser capaces de comprobar la voluntad de Dios porque la palabra de Dios invade nuestro corazón de sabiduría. Entonces, cuando consagramos nuestras decisiones a Él, nuestro principal deseo es amarlo. Nuestro principal deseo es servirle y deleitarnos en Él. Por eso aquellas personas que tienen problemas para servir al Señor, por eso aquellas personas que tienen problemas para entregarle al Señor sus deleites, sus pasiones y encontrar en el Señor toda deleite, valga la redundancia, esas personas que tienen esas problemáticas son personas que no se han consagrado al Señor.
Por lo tanto, identificar la voluntad de Dios para ellos es todo un enigma, es toda una dificultad, genera muchas dificultades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es consagrar. Sea cual sea la situación que tenemos, la decisión que tengamos que tomar, lo primero que tenemos que hacer es, Señor, yo entrego esta decisión en tus manos. La entrego en tus manos porque todas las áreas de mi vida son para ti, pertenecen a ti. Entonces, eso nos va a llevar a el siguiente paso. El Señor en su sabiduría nos va a instar, ¿sí? En su soberanía nos va a redarguir, nos va a llamar, nos va a llevar hacia su palabra para que encontremos información al respecto de esa decisión que debemos tomar. Entonces, lo segundo que debemos hacer después de consagrar nuestra decisión, lo segundo que debemos de hacer es buscar información. Debemos buscar información. La información es muy importante. Es muy importante. Quizá usted podría decir que no necesita información, que solamente usted y el Espíritu Santo y ya, pero la información es importante y la Biblia nunca nos está llamando a alejarnos de la información y el conocimiento que la Biblia nos está dando. Así que si usted quizá piensa o cree que solamente es necesaria una relación con el Espíritu Santo y solamente es necesario el misticismo y cosas como esas, pues está equivocado, está diciendo de alguna otra forma, la Biblia no sirve y no es así. La información más importante, escuche esto, a recopilar, es la respuesta a una sencilla pregunta. ¿Hay algo, hay algún paso en mi decisión que esté prohibido por Dios? Mire qué tan necesaria es la palabra, porque ¿cómo sé yo qué está prohibido por Dios o qué no lo está? Solamente teniendo un conocimiento de la palabra. Entonces, cuando yo presento una decisión delante del Señor y busco información, lo primero que yo tengo que saber es si esta decisión agrada o desagrada al Señor. Es decir, si según su palabra esto está prohibido por Él o no lo está. Y en el caso de que sí lo esté, pues ya sabemos qué decisión debemos tomar. ¿Sí? Si sabemos que esta decisión nos puede llevar al pecado, que ofende a Dios, que ofende a la iglesia, que ofende al prójimo, todo lo que la palabra de Dios menciona sobre las decisiones o sobre lo que está bien y lo que está mal, entonces ya nosotros sabemos que no podemos tomar esa decisión. Ahora, Pablo continúa en Romanos capítulo 12, versículo 3, animándonos a recopilar, escuche esto, información acerca de nosotros mismos. Pablo viene diciendo en los versículos anteriores que nosotros tenemos, somos renovados en nuestro entendimiento, hay un cambio a través del Evangelio y que a través de ese cambio y de esa entrega de nuestros cuerpos y todo nuestro ser como un sacrificio vivo, vamos a poder identificar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo, en el versículo 3 nos dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En este momento, después de nosotros haber consagrado la decisión, después de empezar a identificar si esta decisión agrada o desagrada a Dios según su palabra, ahora nos tenemos que poner pensativos, tenemos que analizar y tenemos que identificarnos a nosotros mismos. ¿Será que la razón por la que voy a tomar esta decisión es para satisfacer mi egocentricidad? ¿Será que soy tan egoísta que estoy cegado y afanoso y ansioso por tomar esta decisión y quizá al tomar esta decisión me está colocando en un momento de egocentrismo en donde yo estoy teniendo un concepto más alto de mí mismo que el que debería tener o viceversa, o estoy teniendo un concepto tan bajo que me estoy incluso dañando la autoestima? Yo debería analizar por qué razón voy a tomar esta decisión. ¿En qué me conviene a mí como ser humano? ¿Glorifica esto a Dios o me glorifica esta decisión a mí? Toda esa información
me debe ayudar para tomar la decisión. Si yo veo que esta decisión que yo estoy pensando tomar es por un asunto de vanidad, es un asunto de glorificación de mi ego, es un asunto en donde yo voy a colocarme por encima de otros y voy a tener un alto concepto de mí más del que debería tener y eso me va a enfermar el alma, entonces no debería tomar esa decisión. Yo tengo que analizar cuál es la raíz de esa decisión. ¿Será que es una raíz vanidosa? ¿Será que es una raíz egocéntrica? ¿Será que lo que quiero es orgullo, arrogancia? ¿Será que lo que quiero es mostrarle a otros que soy superior a través de esta decisión? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿O realmente quiero glorificar a Dios y ayudar a los demás? Es un momento de analizar esa información. Tiene que llegar a nuestra mente y a nuestro corazón para tomar una decisión. Muy bien, entonces usted podría pensar que reunir información es algo ridículo y que no es espiritual, que usted prefiere simplemente acostarse y esperar sueños o esperar profecías o ir a consultar un profeta o en el peor de los casos un adivino o algo así. Y usted podría decir, no, esto me parece muy poco espiritual, yo prefiero simplemente orar. Usted diría después de todo, ¿por qué necesitamos reunir información si Dios nos dice lo que debemos hacer? Y pues sí, Dios lo puede hacer, pero esa no es la forma normal como Dios en su palabra nos ha mandado a buscar guía. Él nos manda a buscar guía a través de su palabra. Incluso, como les decía esta mañana, en Isaías capítulo 8, versículo 20, se dice claramente que si cualquier persona, profeta, adivino o lo que sea, ¿sí? Obviamente él está hablando tanto del contexto de brujo, hechicero y cosas como esas, pero también incluso de aquellos que se dicen llamar profetas o que reciben visiones y cosas de parte de Dios. El texto dice que si ellos no hablan conforme a la ley, conforme a los estatutos divinos, pues andan en oscuridad y aún no ha amanecido para ellos. En pocas palabras, aún la palabra que salga a la hora de buscar consejo, buscar dirección para una decisión, la palabra que salga de la boca de cualquiera que diga llamarse profeta o de cualquiera que diga llamarse lo que sea o que recibe sueños o visiones, si no se basa al 100% en la escritura, si eso no tiene el suficiente peso y la suficiente información bíblica, no es una buena dirección. El medio normal de Dios, ¿sí? De dirección de Dios, es la sabiduría que nos da. Recopilar información es parte importante en la toma de decisiones cristianas. Debemos analizar los pros y los contras. Debemos tener la información suficiente para uno decir conviene o no conviene. ¿Sí? Es la manera normal. Dios habla a nosotros a través de nuestros procesos mentales. Sí, nos habla a través de la sabiduría que ha colocado en nuestro corazón y en nuestra mente por lo que su palabra nos enseña. Entonces, lo primero es consagrar, entregar a Dios la decisión. Lo segundo es analizar qué dice la palabra de Dios respecto a ese tema que yo debo analizar. Y lo tercero, que es lo último que vamos a ver en la enseñanza del día de hoy, es suplicar o la súplica. Pero al recopilar información no quiere decir que podemos tomar decisiones por nuestra cuenta. Porque entonces uno diría, bueno, pastor, ya le entregué a Dios, consagré la decisión, ya tengo toda la información, voy a tomar la decisión. No, te falta algo más, te faltan más punticos, pero no puedes sacar de la vista la parte de la oración, la súplica y el clamor. Debido a que nosotros somos seres finitos y totalmente dependientes de Dios, el próximo paso, después de tener muy clara la información y que en realidad no es un paso de una sola vez, sino es un paso que debemos tomar a diario, es orar. Debemos orar, porque sabemos que Dios está en control de todas las cosas y debemos pedirle dirección al respecto. Miremos algunos ejemplos que la escritura nos da respecto a esto de orar para tomar decisiones. Tenemos que orar. Ya tenemos la información, ya le hemos entregado la situación a Dios y estamos confiando de que el Señor está operando, pero también tenemos que orar, tenemos que diariamente entregar eso de nuevo en las manos del Señor, no porque se le haya escapado, sino porque es nuestra manera de mostrar nuestra dependencia de Él y que realmente estamos comprometidos con que Él nos guíe. Y entonces dice el Salmo 25:3, dice,
encamínate en tu verdad y encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Encamíname en tu verdad. Enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Señor, ya entregué esta situación en tus manos. Hay algunos cristianos que dicen, no, ya le entregué eso a Dios, ¿para qué voy a orar si ya Dios sabe? No, tenemos que suplicar. Le entregamos eso a Dios, buscamos información, la Biblia, estamos totalmente consultando qué dice Dios respecto a esta decisión que debo tomar, pero también voy a orar. Voy a orar diario para que el Señor me siga mostrando a través de la palabra y siga utilizando otros medios para hablarme, pero principalmente la palabra. Escuche esto, hermano, yo quiero ser reiterativo en eso, principalmente la palabra. Muchas personas cristianas han tomado muy malas decisiones porque la palabra pasa al segundo lugar y prefieren otro tipo de manifestaciones, están esperando voz audible del Señor o están esperando sueños y visiones. Y yo no digo que Dios no lo puede hacer, pero eso es secundario. Lo primero es qué dice la Biblia, la palabra profética más segura, como lo dice Pedro en su segunda carta, dice que es la palabra profética más segura. Es la palabra que mejor nos puede direccionar. Dice el mismo Pedro en el versículo 19 que en la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar luz. Vamos a encontrar luz para ser direccionados. Lucas capítulo 11 versículo 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? Obviamente, el texto está hablando específicamente del Espíritu Santo, pero viene hablando de un contexto de peticiones. Está diciendo Dios va a atender la petición de los hijos, Dios va a atender la petición de su pueblo, Dios va a atender la petición, pero el pueblo tiene que pedir. Ahora, atender la petición no quiere decir que siempre la va a responder a nuestra manera. Atender la petición es yo la escucho, pero si no te conviene no te la doy. Igual la atiendo, te doy una respuesta negativa o positiva. A veces Dios no nos da cosas porque va en contra de su voluntad y puede afectar el desarrollo de nuestra fe. A veces lo hace incluso cuando puede ser un poco extraño el resultado, puede ser no tan positivo, pero con el fin de educarnos y darnos una lección para nuestra vida. Ahora, ¿por qué nosotros deberíamos orar? ¿Cómo deberíamos orar? Son dos preguntas que nos surgen. Ahora, pastor, ok, está bien, la súplica es una parte interesante. Ahora, ¿cómo debo orar por mis peticiones? Eh, ¿Y por qué debo de hacerlo? Entonces, vamos a orar por sabiduría. Vamos a orar. Lo primero que vamos a hacer es por sabiduría. Discúlpenme, hermanos, que sea tan insistente con esto, pero es porque yo he vivido eso, he escuchado eso en mis años de ministerio y como cristiano desde el niño. He escuchado que a veces la gente está más pidiéndole al Señor que le responda de manera sobrenatural. Toman ejemplo la situación de Gedeón, otras situaciones sobrenaturales de la Biblia, la burra que habló. Yo lo mencionaba esta mañana, todas estas situaciones donde Dios manifiesta su voluntad, sus dichos y su dirección de una manera sobrenatural, pero no es el modus operandi de siempre. La manera principal, como Dios nos dice, voy a hablarte y voy a direccionarte a través de la sabiduría que pongo en la palabra. Por lo tanto, lo primero por lo que debemos orar es por sabiduría. Dame sabiduría, Señor, para tomar esta decisión. Muéstrame a través de tu palabra si te ofendo con esto. Muéstrame a través de tu palabra si te honro con esto. Muéstrame a través de la palabra si con esto estoy pecando, estoy haciendo mal. Muéstrame a través de la palabra si esto, así no sea malo, así sea una situación gris, es decir, no es blanca ni negra, no es buena ni mala. Tu palabra no dice nada al respecto. Pero guíame, Señor, para no hacerle daño a nadie, ni hacerme daño a mí mismo, ni dañar a mi familia. Dame sabiduría en tu palabra. Y eso es bueno, eso muestra que dependes de Dios para las tomas de decisiones. Lo segundo es, ora para que el pecado en tu corazón sea revelado. Sí, hermanos, porque como lo dije hace unos segundos atrás, a veces, y como lo decía Santiago, a veces el apóstol Santiago escribía diciendo que a veces no recibimos cosas porque no sabemos pedir y básicamente ese no saber pedir es porque nuestras peticiones está basada en nuestro egocentrismo, en nuestra vanidad, en nuestros deseos malévolos, en lo perverso y malvado de nuestro corazón.
Por lo tanto, nosotros necesitamos, antes que el Señor revele si hay pecado en nuestro corazón, esa decisión seguro está inflando nuestro ego, o esa decisión seguro está sacando a flote otro tipo de cosas, lujurias, fornicaciones, adulterios, engaños, codicia, avaricia y todas estas cosas que salgan a la luz, para entonces darnos cuenta que esa decisión no debía tomarse, o debía tomarse de X o Y manera diferente, ¿sí? No sé si estoy siendo claro. Pero también vamos a orar para que tus deseos sean santificados. Así como oramos para que el pecado sea revelado y nosotros podamos renunciar a él, alejarnos de él, pues también vamos a orar para que nuestros deseos sean santificados. Decirle al Señor, Señor, que todo lo que yo desee y las decisiones que deba de tomar en mi vida sean basadas en ti, en tu carácter perfecto, en tu carácter puro. Por lo tanto, tú que eres puro, purifica mis deseos, santifica mis deseos, descontamínalos, Señor, de toda vanidad, de todo pecado, Señor. Santifica mis deseos para que así yo pueda poner en la mesa situaciones que te agraden, y tú me guíes de manera correcta a tomar decisiones. Entonces, eso es lo que quería decirles de estas tres situaciones. Voy a dejar hasta acá el día de hoy, porque quiero también trabajar las otras cuatro y no quiero irme corriendo. Quiero más bien que reflexionemos sobre esto que les acabo de mencionar. Recordemos, retomemos hasta ahora. Son 7, hemos hablado de 4 hasta ahorita, perdón, de 3. La primera es: vamos a consagrar a Dios nuestra decisión. La segunda es: vamos a informarnos respecto a la voluntad de Dios en la Escritura, lo que Dios dice de esa decisión, si es buena, si es mala, si es pecado, no es pecado. Y lo tercero es: vamos a orar, vamos a suplicar día tras día sobre esa situación. Vamos a decirle al Señor: Señor, yo dependo. No podemos tomar una actitud arrogante. Ok, no, es que yo ya le dije, Él sabrá, yo estoy esperando. No, mostrémosle: Señor, yo dependo de ti, yo dependo de ti. Oro una vez, oro dos veces, oro tres, oro cuatro. Respóndeme si sí o si no. Si lo hago así o lo hago de otra forma. Pero respóndeme, o si no lo hago. Respóndeme, Señor, a través de tu palabra. La palabra de Dios nos direcciona, ¿sí? Pero también hay otras formas y vamos a verlo en la próxima sección. Sin embargo, sigue siendo, y reitero nuevamente la palabra, la forma principal. Principal es la palabra. Es lo que primero tenemos que buscar. Ya si lo otro llega, es añadidura de parte de Dios. Entonces vamos a dejar así, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este mensaje, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy se han conectado, Señor, en esta reunión virtual, Señor. Gracias, Dios mío, por sus familias, por sus vidas, por sus corazones dependientes y que anhelan tu palabra, Señor. Te doy gracias por ellos. Te doy gracias, Señor, porque están aquí, Dios mío, con sed de tu palabra, pero también con el ánimo de congregarse con sus hermanos y cumplir lo que tu palabra nos llama a cumplir, Señor, respecto al congregarnos como un solo cuerpo, como un solo hombre, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para darte a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que siga direccionando a cada uno de mis hermanos en el tema de la toma de decisiones. Direcciónanos, Señor, háblanos y muéstranos, Señor, tu hermosa, santa, buena y perfecta voluntad. Gracias, maravilloso Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, entonces la siguiente parte de esta enseñanza la vamos a tener en una próxima ocasión. Les estaremos avisando y obviamente también las vamos a subir a YouTube para que ustedes puedan beneficiarse de ellas, pues después de recibirla en vivo, o compartirla con otras personas, o para que las vean aquellas que no pudieron estar allí. Entonces, bueno.